Bendiciones, mis hermanos. Hoy en una entrega más de Conoce tu Historia con Jabalera Chalón. Y hoy tengo el privilegio y el honor de estar con un amigo, un hermano, alguien que en lo que tengo conociéndolo me ha enseñado de que la humildad, la hermandad y la integridad en el hombre de Dios debe ser número uno. Y me lo ha enseñado con su actitud y su manera de ser. Alguien que tiene el ADN de la Iglesia de Dios de la Profecía en su sangre. El obispo Humberto Ramos. ¿Cómo te sientes, obispo? Muy bien, gracias a Dios. Para mí un placer, un privilegio de estar en este tu programa, Conociendo tu Historia, un programa tan visto por todos nosotros, principalmente los miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía. No, pero contento estoy yo de que tú me des este honor de poderte entrevistar. Nada, mi hermano, ¿dónde nace Humberto Ramos? ¿Quiénes son sus padres? Es bastante fácil. Mi padre, primero nací en Santiago Rodríguez, eso es en la parte norte, en el Cibao, ¿verdad? Santiago Sí. Rodríguez, cerca de la provincia de Valverde Mao. Hay un campito llamado Los Quemados, a unos 14 kilómetros de Valverde Mao y 14 kilómetros de Monción, donde está la presa. O sea, vivo ahí fue que me crié, en ese medio de Santiago Rodríguez, Valverde Mao y Monción. Mi padre, Feli Antonio Ramos Negrín, y también mi madre, Juliana Mercedes Cepeda Liranzo de Negrín. De Negrín. ¿A qué edad conoce del Señor? Tendría que sacar cuenta. Tendría que sacar cuenta a los 23 años. 23 años. ¿Ya estaba aquí en la capital? Sí, no, aquí. Ok. ¿Quién fue tu primer pastor? Mi pastor primero y el único, vamos a decir así, el obispo Cecilio Ramírez. Un tronco de pastor. Así es. ¿Qué tal la experiencia con Cecilio? No. Terrible. Duré ahí 19 años con él, de los cuales los últimos 9, 10 años trabajé como asistente de él todo el tiempo. ¿Cuál fue tu primer cargo, tu primera posición en la iglesia? En la iglesia, maestro de adolescentes. Maestro de adolescentes. Sí, siempre desde temprano Pues, te identificaste con la... Y ahí mismo, el líder de cuidado pastoral, que era teniendo 1 año de convertido, esa fue mi primera responsabilidad mayor, pero en el mismo tiempo me nombraron maestro de adolescentes. De adolescente. Todos nosotros, a lo largo y ancho de nuestra vida, entendemos que nuestro modelo debe ser Cristo. Ese es nuestro modelo a seguir, nuestro norte. Pero, ¿cuál es el mentor? ¿Quiénes han influenciado en la vida ministerial, en la vida espiritual del obispo Humberto Ramos? Bueno, desde luego, el pasar tanto tiempo con el obispo Cecilio Ramírez, él ha sido todo el tiempo mi mentor, y también ha influenciado mucho en mi vida espiritual. Pero aparte del obispo Cecilio, también nuestro supervisor nacional en su forma de dirigir, en su manejo, también me ha influenciado. El obispo Flavio Rosario. El obispo Flavio Rosario. El trabajar con Cecilio llegó a la iglesia de Villas Agrícolas, creo que fue en los 80, si no me equivoco, duró unos 30 años. 34 años. 30 y pico de años duró pastoreando esa iglesia. La iglesia ha parido muchos líderes. Así es. Y pastores, y no tan solo usted, sino muchos que me han hablado maravilla de la talla del pastor que fue Cecilio Ramírez, que pronto
pronto yo lo voy a caer allá. Yo tengo pendiente hacerle una entrevista al obispo. Sería muy bonito. Cecilio Ramírez. Sí, está dentro de mis planes. Humberto, ¿a qué edad te casas? A los 24 años. ¿Cómo tú conoces a tu esposa? ¿Cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Xiomara Altagracia Pérez. Un saludo a Xiomara. Pero yo conozco a mi esposa antes de ser cristiano. O sea, antes de ella ser cristiana, ya se convirtió primero que yo. Después me convertí yo, pero ya ella estaba primero en los caminos. Y nosotros ya teníamos amores antes de convertirnos los dos. ¿Cómo se dio esa conexión? ¿Cómo la conoce? Una anécdota de... Bueno, vivíamos en la misma calle, en Villas Agrícolas. ¿Le enamoraste tú o te enamoró ella? No. Fui yo, pero hay una anécdota ahí muy especial porque ella era bastante joven. Y entonces ella estaba esperando cumplir cierta edad para darme el sí, pero ya yo me estaba cansando. Ajá. Y la anécdota es que yo dije, bueno, mira mis zapatos, ya tienen hoyo abajo de yo venir para acá. ¿Se han gastado? Se han gastado y tú no me das el sí. Entonces ya la puse entre la espada y la pared. Se asustó ahí. ¿Y hoy tienen cuántos años de casado? Vamos para 29 años. 29 años. El próximo año cumplimos 29. Wow. ¿Y producto de esa relación cuántos hijos? Tenemos 3 hijos. ¿Sus nombres? El primero, el segundo, el tercero. El mayor, Humberto de Jesús. Tienen toda su historia. Todos los nombres tienen su historia. Ajá. Sí, porque yo siempre, cuando yo nací, mi mamá le dijo a mi papá para que me declarara. Y me declararon, mi papá era guardia. Muy lejos de donde yo nací. Yo nací, como dije ahorita, en Santiago Rodríguez, pero me declararon en San José de las Matas. Y mi papá era guardia, entonces lo vivíamos bien. Y mi mamá le dijo, es Humberto de Jesús. Y yo, para mí, mi nombre era Humberto de Jesús, hasta que cumplí los 14 años y entré al liceo. No sé para qué yo necesitaba el acta de nacimiento. Y dije, pero yo soy Humberto Pelao, no soy Humberto de Jesús. Entonces a mi primer hijo le puse entonces Humberto de Jesús. Al segundo hijo también le puse Humberto, pero a este le hice una combinación, Humberto Loverquís. Loverquís. Loverquís, la combinación de amor y beso. Y mira que los nombres, las personas salen como por los nombres que uno le pone. Así es la Biblia con su significado, eso es así. Sí. Ese muchacho es un amor. Y es beso también. Así mismo es. Eso es Loverquís. Y entonces la gente se lo encuentra extraño porque mi hermano mayor, él se llama Juan Loverquí, pero sería conjunto de amor. Y yo le quise poner la S, digo, amor y beso. Y Keren, que es la más pequeña, Keren, ese nombre se lo puso mi esposa por una de las hijas de Job. Cuando Job estaba bien atribulado y estaba pasando por ese momento de aflicción, entonces nosotros acordamos que yo le ponía los nombres de los varones y ella, si teníamos hembra, él era hembra. Y ella, de ahí, de una de las hijas de Job, se le puso Keren. Una hermosa familia. Así es. Tú sabes que hay muchos pastores que tienen cierta dificultad a la hora de ministrar a tiempo completo. La dificultad es porque a veces las esposas no están como muy de acuerdo con el ministerio pastoral de su esposo, y a veces le es como un poquito de traba. O sea, que a las mujeres siempre les gusta como que le dediquen su tiempo, y también a la familia. ¿Ha sido de bendición, Xiomara, para tu ministerio? Bueno, Xiomara ha sido una gran bendición. Ella es lo que se llama una verdadera ayuda idónea en el ministerio. Y yo a ella nunca le he dado cargo en la iglesia, pero ella me ayuda, es una gran ayuda. De hecho,
los miembros de la iglesia me piden, ¿cuándo es que la pastora va a predicar? ¿Cuándo? Entonces yo les digo a los líderes del ministerio, díganle ustedes, porque ella no se va a negar, pero es gran ayuda. Dios la usa bastante y Dios me ha bendecido con la esposa que me ha dado. Qué bueno que es así en tu parte, porque se han hecho análisis sobre Déjame eso. decirte que ella es pastora, porque hay esposas de pastores y hay pastoras, que no es lo mismo, porque hay esposas de pastores que no tienen el llamado, pero mi esposa sí tiene el llamado y se involucra en todo lo de la iglesia, y yo puedo decir que ella es una pastora. Amén, amén. Y imagino que la iglesia la ve. Y la iglesia también. La ve de la misma forma. Amén. Humberto, ¿cuándo sales tú de Villas Agrícolas a ministrar una iglesia, a pastorear? ¿En qué año? Eso fue ahorita, eso es reciente. Yo me sentía muy cómodo en la iglesia central, yo fungía como asistente, se me había presentado varias veces y yo no estaba en eso. Pero cuando Dios trata con uno, realmente para esa convención el obispo Jorge Marrero, que era el supervisor, él ni se recordaba del nombre, él ni se recordaba. Me nombran para Catanga, eso fue en el 2011, y entonces el pastor saliente, mellizo, Dismel, él dice, ya él lo habían nombrado en los Mameyes, entonces falta el pastor de Catanga, y ahí es que el supervisor nacional, Marrero, el obispo Jorge Marrero, dice, ese es el gordito, el asistente de Cecilio, o sea, que ni siquiera se recordaba de mi nombre. En ese tiempo yo estaba viviendo en Villamella y yo quería saber, porque ya él me había mandado una nota con el obispo Cecilio, y entonces yo quise ver la nota porque ya yo conocía la letra del obispo Cecilio, conocía la letra del obispo Marrero, porque nos habíamos relacionado en algo del Instituto Bíblico, y la quería ver. Entonces quería saber para dónde era, por si me mudaba de Villamella o no, y no pude, bueno, y me quedé así, para Catanga. Yo nunca había ido por ahí. ¿Y qué tal la experiencia en Catanga? No, una gran bendición, fue mi primer pastorado, y buena gente, están ahí todos esos hermanos, buenos líderes, buenos hermanos, una gran experiencia. Estuve en Catanga. Yo fui miembro de esa iglesia. Sí, no, yo sé. Yo fui miembro de esa iglesia, güey. Creo que eso fue en los años 93. De hecho, yo estaba ahí cuando a tu padre lo nombraron pastor. Yo estuve ahí cuando lo nombraron en Catanga, que ahí estaba Piedad Martínez, y a Piedad Martínez la mandaron a Sabana Perdida. Sabana Perdida estaba sin pastor, el obispo Cecilio le tocaba esa parte, yo iba toda la semana, él me enviaba a Sabana Perdida a predicar y eso, y estaba toda la semana allá, y él estaba teniendo la iglesia hasta que nombraran un pastor. Entonces ahí nombran a la hermana Piedad y nombran entonces al obispo Jabalera ahí en Catanga. Sí, fue una linda experiencia ese tiempo en Catanga. ¿Cuántas iglesias has pastoreado? 3. Luego de Catanga, ¿dónde vas? No, juntamente con Catanga, pastoreé aquí en Los Coquitos. Okay. En Los Coquitos, ahí yo duré 9 meses, tenía las 2 iglesias. Entonces llegó un momento que cuando me nombran en los Mameyes, por una semana tuve las 3 iglesias. Eso es récord. Pero fue por una semana. Eso es récord. O sea, eso está en el récord. Por una semana, entonces fui entregando hasta que me dejaron solo en los Mameyes. En los Mameyes. Y
Aquí en Loma Mella has tenido un crecimiento grandísimo. En Los Coquitos, donde sale tu esposa. Sí. Era mi secretaria. Sí, que hay muy buenas, muy eficiente. Hay muy buenas referencias de ti en la iglesia y el cariño que te tienen los miembros en esa congregación. Bueno, que no querían que tú te fueras. Ya, sí. Pero Dios sabe todas las cosas. Gracias. Te decía que aquí en Loma Mella ha tenido un crecimiento bien hermoso. Y creo que todo ha sido producto de los grupos de crecimiento. ¿Cómo va eso allá? Bueno, por el problema de la pandemia, los grupos de crecimiento allá, viento en popa, pero por la pandemia hemos bajado la guardia, ahora lo estamos otra vez relanzando, estamos en ese proceso. Cuando dice que ha bajado la guardia, ¿en qué sentido? No, en el sentido de que no nos estábamos reuniendo. Okay. O sea, no estarnos reuniendo, nos reuníamos con ellos de manera virtual, no es lo mismo tú reunir todos los amigos para reunirte con ellos por la vía de Zoom. No era tan fácil conseguirlo a todos, pero ellos se han mantenido ahí y ahora estamos ya en lo presencial de nuevo. Ahora mismo, ¿cuántos miembros tiene la congregación de los Mameyes? Andamos por los 110 miembros. ¿Y con cuánto la recibiste? 80 y algo, 86. Pero estoy seguro que esos 110 miembros, aunque hay un crecimiento, yo sé que hay muchas personas que no están en el listado, me imagino para... Sí, ahora mismo vamos a tener un bautismo, ahora el 31, en el bautismo simultáneo. Sí. Y ahí vamos a llevar un grupo bueno. ¿Sabes qué? Mientras analizaba tu vida, porque yo siempre trato de analizar la vida de quien voy a entrevistar, y vi que Dios te premió con un lindo privilegio de ser obispo tan temprano, y podemos decir de que en la camada de obispos que hubo en la última recomendación, creo que fue en el mismo 2011, si no me equivoco, a la salida de Marrero. Eso es un privilegio, tú pastoreado en tu primera iglesia y también nombrado como obispo. ¿Qué pasó por tu cabeza? No, yo pienso que lo que hubo ahí era la obediencia. Quizá Dios me estaba probando, o sea, el momento de, como te digo, ya yo me había negado como 3 veces porque no sentía el llamado, pero realmente cuando sentí el llamado de Dios ya no me podía negar, y lo que pienso es, o sea, fue una noticia que no me esperaba, pero después me di cuenta que fue por el asunto de la obediencia. Yo siempre trabajo con eso. Yo siempre digo que todo es obediencia o desobediencia. Desde el Génesis del mundo hasta el Apocalipsis, todo lo que nosotros vemos, el que es obediente, entonces acarrea bendición, viene la bendición. El que es desobediente, entonces tiene que aguantar la consecuencia. Eso es así. Y eso es lo que yo pienso. Y creo que te lo mereces. No se merece. No, cuando digo que te lo mereces, quizás yo no sea yo quien pueda juzgar eso, pero conociendo tu hoja de vida, creo que sí, no hubo un equívoco en ese nombramiento. Y una cosa también por esto, por lo que voy a decir, tú eres un abanderado al estudio, a la preparación, en todo el sentido de la palabra. ¿Cuántos diplomados, maestría, doctorado tiene Humberto Ramos? Si tú supieras que una de las cosas que yo siempre he esperado cuando escucho tu entrevista, cuando la veo, es que como soy enfermo con la educación, que yo siempre digo, ¿por qué no le hacen preguntas de educación? Siempre he visto eso, pero ya que me la está haciendo, tocó contigo. tocó conmigo. Realmente no sé qué a mí me ha pasado, realmente yo no lo sé. Desde que yo entré en el primer IEB, que era así que se llamaba, el Instituto de Entrenamiento Bíblico, en el año 1993, yo hago mi primer IEB, y de ahí para acá yo no me he parado más nunca. Yo me acuerdo de ese IEB. Sí.
Bueno, ese fue un IEB famoso porque, Yo estaba adolescente, pero me acuerdo. porque ahí estaba el obispo Víctor Romero, que le tocó Sí. la semana pasada esta entrevista, y estaba Héctor Núñez. O sea, nosotros tres, sin saberlo, nos juntamos, después nos hicimos amigos, pero ahí Núñez y yo nos conocíamos desde la central ahí, iniciando, pero estuvimos juntos ahí, los tres en ese IEB que se daba precisamente aquí abajo. Ahí comenzó lo mío. Hubo un tiempo que aquí en la iglesia se daban los IEB, se daban por provincia. Cuando se terminó ese IEB, tocaba en Boca Chica. Yo fui a Boca Chica y lo hice. El siguiente IEB tocaba en La Romana. Y te digo algo, yo arranqué para La Romana. ¿Lo hiciste? No lo hice porque me devolví por un tapón. Arranqué con mi carrito y el tapón en el puente, duré mucho para cruzar y dije, voy a llegar tarde, y me devolví. Pero arranqué para La Romana. Te digo que desde el 1993 no he terminado. Todos los cursos, todo lo habido por haber que se han dado en el país, yo lo he hecho todo. Luego, entonces, entro a la universidad, en la Universidad Nacional Evangélica, entré en el 2013 a hacer la licenciatura en teología. En el 2014 me pasé a la maestría y entonces estaba haciendo ahí 2 maestrías. Maestría en teología avanzada en la UNED y la maestría en Gordon Conwell, en el seminario Gordon Conwell. Entonces ahí estaba haciendo las 2 maestrías. En el 2016 me gradué de teología avanzada en la UNED, y en el 2020, o sea el año pasado, por la pandemia la hicimos virtual, fue la graduación de la maestría en religión Gordon Conwell. Y ya este año nosotros hicimos un grupo, entramos al primer año del doctorado. Ya en el próximo año entramos al tercer. Por lo que voy calculando aquí, estoy invertido mucho en educación. Yo prefiero no hablar mucho de la inversión. Pero vale la pena. No es un gasto, sino que yo me he dado cuenta que la iglesia, a la medida que van llegando gente y va avanzando, entonces necesita que sus líderes se vayan preparando mejor. Pero oye, como lo dije, la inversión. Sí. Porque no es un No es un gasto, es una inversión, ha sido fuerte. Gracias a Dios nosotros hemos recibido ayuda. Siempre nuestro presbítero general, Benjamín, el obispo Benjamín Feliz, siempre nos brinda, su oficina nos brinda su ayuda. La oficina nacional también nos brinda su ayuda. Y entonces uno tiene que hacer el esfuerzo por la otra parte. Pero es una inversión que uno no se arrepiente. Del 100%, dame un porcentaje. ¿Cómo está el concilio en educación? Dame un porcentaje. Bueno, decirlo de mí, que yo conozco los números, porque yo he luchado con eso. Yo, en el área que dirijo, es el área número 2 en educación. Nosotros estamos luchando para que a corto plazo nosotros podamos tener el 10% en aula. Eso es poco. Entonces quiere decir, en la convención pasada, cuando se hizo la convención de área, la última convención de área, ahí yo le daba los números y nosotros estábamos en un 6%, que eso es muy poco. Muy bajo. Muy poco. Y eso es en el área número 2, que era donde se comenzó con todas las escuelas. Porque nosotros tenemos diferentes escuelas. Nosotros teníamos 11 distritos, pero en la convención nacional pasada, esta área fue dividida en 2, y entonces de este lado quedamos 6 distritos. Y la meta de nosotros era que cada distrito tuviera su escuela. Ahora mismo nosotros tenemos 4 escuelas, pero no llegamos al 10%. Y esa es la meta que me he propuesto como
director de educación, junto al supervisor del área, Jesús de la Cruz, que nosotros lleguemos a corto plazo al 10%. ¿A qué se debe entonces lo que tú puedas ver, lo que tú has vislumbrado? ¿Falta de motivación de las autoridades o falta de entrega o compromiso de los líderes y pastores? Puede hacer las dos cosas, porque los pastores, cuando tú los llamas a estudiar, ellos van. Nosotros vamos a tener una graduación ahora, el 13, si Dios lo permite, el 13 de noviembre, y vamos a graduar, ahí van a haber un promedio de 40 pastores, o sea que es un buen grupo, de un diplomado que le preparamos en Isla Crecimiento. Entonces, en educación damos fundamental, damos el bachillerato y también le damos diplomado para los pastores. Entonces, son las dos cosas, motivación y entrega. Porque si nosotros motivamos a nuestros líderes principalmente, porque a veces uno se conforma con que estén en las aulas los líderes, no, la educación debe ser para todos. Oye, ¿por qué te hago la pregunta? Porque Dios me ha permitido tener buenas relaciones fuera del concilio, y yo veo cómo esos concilios son tan estrictos a la hora de la educación, y yo veo un vuelo diferente en concilios que subieron ahorita y enfocan mucho la parte de la educación. Yo no digo que quizás estén flojos en otra área, pero esa parte de educación la enfocan y quieren ver sus miembros preparados en todo el sentido de la palabra. Y puedo hacer un balance y decir, ahora tú dices, yo pensaba que estaba un poquito más alto, pero un 6% es bajo. Y eso somos nosotros. Somos nosotros. Ahora Víctor Rodríguez, el obispo Víctor Rodríguez, que es supervisor del área número 14, el área número 14, La nueva área. En la nueva área, en Boca Chica, Monte Plata. Yo estoy dando clases allá los lunes. Hay una buena motivación, hay muchos estudiantes. De hecho, cuando nosotros comenzamos la escuela en Boca Chica, a nosotros nos facilitaron hasta el día de hoy los supervisores de distrito, porque no habían supervisores de área, eran el obispo Milciades Rodríguez y el obispo Apolinar Rodríguez. Ellos eran los dos supervisores de distrito. Habían 23 pastores y todos estaban en el aula. Entonces, ¿cuál fue la motivación ahí? La motivación es que los dos líderes, los dos supervisores de distrito entraron. Como ellos entraron a estudiar, entraron los otros 21 pastores, entraron todos. Y si los pastores están estudiando, ellos también motivaban a los miembros. Y llegó un momento en que nosotros teníamos 190 estudiantes en esa sola escuela. Entonces, Boca Chica no ha dejado de estudiar. Yo me topé, ellos tienen ahora 3 clases juntas, 3 y 4 clases. Yo hasta les decía a ellos, ustedes no van a aguantar porque no tenemos tantos profesores. Pero hay una buena motivación, hay un buen mover en el área número 14. Vamos a aprovechar estos lentes y ya que está hablando del tema, para que tú motives al concilio en sí a que estudie. Sí, nosotros tenemos que estudiar. Nosotros nos ha tocado pastorear, nos ha tocado liderear en el siglo XXI, donde este siglo XXI demanda mucho de la preparación de un pastor. En el bachillerato que nosotros estamos impartiendo, nosotros damos, los profesores son profesores capacitados, profesores que decidieron prepararse para bendecir a otros, donde tenemos materia hasta de manejo de conflictos. Sí. Hay iglesias que pastores se le divide la iglesia porque no han sabido manejar un conflicto. Hasta eso nosotros lo enseñamos en las aulas. O sea, tenemos la teología pastoral, nosotros tenemos las que son las materias del fundamental, llámese Biblia, historia del cristianismo, tenemos manual de normas para el ministerio,
el manual de normas para el ministerio, todo pastor debe conocer las normas de la institución donde pertenece. Y la norma del ministerio nos enseña todo eso, todo, hasta cómo nosotros poder hacer una conferencia de negocio. A veces nos nombra pastor y nosotros no sabemos nada de eso. Eso es verdad. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque comenzamos a estudiar después. Ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, que aún nos recomiendan y estamos pastoreando y tampoco estudiamos. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Yo le motivo a todo el que vaya a escuchar esta grabación, ¿verdad? Esta entrevista de Conoce tu Historia, que vayan a las aulas. Todavía tenemos muchos lugares que estamos dando clases por Zoom. Mucho más fácil. Clases por Zoom. Entonces se la hemos puesto muy fácil. Yo pienso que la educación, a pesar de todo, está en el mejor momento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos escuela en Samaná. Yo he tenido que ir a dar clases a Samaná. Yo he tenido que ir a dar clases a Verón de Higüey. Yo he tenido que ir a dar clases a La Romana. Yo he tenido que ir a dar clases a Asua. Yo he tenido que ir a dar clases a Santiago. En Monteplata, yo me mudé una vez en Monteplata. Yo en Monteplata duré un año. Donde el carro se me desbarató. Porque yo cruzaba 108 policías acostados. Y lo hacía los domingos. Allá me guardaban comida en Monteplata, el pastor Enerio, siempre, pero nunca comí porque yo tenía que venir corriendo porque tenía culto temprano en la noche. Pero yo cruzaba 104 policías acostados para llegar y 104 para venir. Pero eso lo hace el amor, la pasión, para uno dar un poquito de lo que uno recibe. Eso es así. Le voy a mencionar 3 nombres. 3 nombres. Dale para allá. Y usted me lo va a definir con 3 palabras. Misael Florentino. Ese es el primer nombre. Ese es mi hermano, indiscutiblemente. Hermano, amigo. Donde en su primer pastorado, de los pocos amigos, yo no sé si él tendrá muchos amigos, pero en su primer pastorado en Cotuí, yo fui con el obispo Alejandro Ramos a entregar a Misael a Cotuí, donde él todavía no se había casado, que era bastante jovencito, mi hermano. Víctor Rodríguez, ¿no? Aparte no tengo mucho tiempo conociendo al obispo Víctor Rodríguez. Empecé a tratarlo cuando yo entré, él entró primero que yo, a Gordon Conway. Ahí comenzamos, hicimos una bonita relación y es mi hermano, Víctor Rodríguez, de quien respeto mucho, lo quiero mucho, y su esposa, su familia. Cuando me tocó ir a Verón a dar clases, son de los sacrificios que uno tiene que hacer, que yo tenía que salir a las 2 de la tarde un sábado y no dormir para salir a las 2 de la mañana para poder estar en el culto de las 9 de la mañana en la iglesia. Pero Víctor, o Vitico, o sea, el hijo de Víctor Rodríguez, allá me trató muy bien. Antonio Drullar. Antonio Drullar, no, un hermano, un amigo, donde hemos trabajado. Primero me dio la oportunidad el obispo Ismael Mota, y entonces él me presenta con Drullar, cuando el Drullar queda ya como líder nacional de educación, donde hemos preparado mucho lo que es el currículum de la educación, donde hemos rodado. Ya me llevó a sitios sin ser de aquí, viniendo de La Romana. Con Drullar fue que yo conocí a Pedernales, que yo quería conocer a Pedernales porque hay una historia. Yo tengo dos hermanos que nacieron allá cuando mi papá 6 horas de camino estaba de puesto allá en Pedernales,
y yo quería porque mi papá y mi mamá todavía tenían compadre allá. Entonces, por luchar fuimos juntos a una actividad de educación, donde allá tuve una participación hablando precisamente de manejo de conflictos. Mi hermano. No puedo terminar esta entrevista, no puedo terminarla sin preguntarte, ¿qué te enseñó la pandemia? La pandemia, bueno, lo primero, todavía yo no soy muy ducho manejando las redes sociales. La pandemia me enseñó a predicar por medio de las redes sociales. No bien, pero por lo menos me enseñó esa partecita. Y en esta pandemia realmente Dios ha traído a mi vida tantas bendiciones que no ha llegado fuera de la pandemia. Para muchos la pandemia, para mí, en esta pandemia ha habido hasta un desarrollo, porque le hemos podido llegar a gente por las redes, que antes nosotros no habíamos pensado en eso. Muchas gracias, mi hermano. Esto es Conoce tu Historia con Jabalera Chalón.